Hola niños, espero que todos estén bien. Hoy vamos a ver el periodo de la conquista. Ya hemos visto el periodo indígena. Entonces vamos a seguir con los periodos de la historia de Colombia. En 1492 Cristóbal Colón alcanzó tierras americanas en nombre de los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón de España. Su primer destino fueron las islas del Caribe. Aún pasarían algún tiempo hasta que los españoles iniciaran sus campañas de conquista en el continente. Bueno, entonces, vamos a ver acá una breve historia de cómo fue, qué pasó. Entonces, más adelante, después de que pues, ya llegó Cristóbal Colón y todas estas cosas que pasaron, en uno de sus viajes de exploración, Rodrigo de Bastidas fundó la ciudad de Santa Marta, que se ha sobrevivido hasta nuestros días por su estratégica posición, por lo que está en un puerto, tiene muchas facilidades para traer comercio, para que lleguen muchas cosas, entonces se desarrolla la economía y es una ciudad que prospera mucho, ¿listo? Y la riqueza natural que la rodea. Estas últimas expediciones tuvieron lugar en la parte caribeña de Colombia, pero la parte de la costa pacífica no fue explorada sino hasta 1522, en la que Pascual de Andagoya, enviado por Francisco Pizarro desde Panamá, Andagoya recorrió parte del litoral colombiano, pero no encontró ni obtuvo nada de interés. Posteriormente llegaron los viajes de Pizarro que complementarían la conquista en Perú y en Quito. Dichos viajes continuaron hacia el sur porque aparte de no tener ninguna noticia de estas zonas, ni ninguna mención de ningún indígena, las pocas veces que han intentado penetrar significa como entrar en ese territorio por alguno de los ríos o bahías, siempre han sido recibidos de forma hostil, amenazante por parte de sus habitantes. Bueno, digamos que los indígenas en ese tiempo no, para ellos era muy extraño que llegaran esas personas, así que los veían como algo malo tal vez, ¿listo? Además mostraron una gran habilidad en el uso de los dardos envenenados, por lo que prefirió continuar hacia el famoso Perú y sus riquezas y dejar las hostilidades y peligrosos territorios de otros lados. Digamos que eso fue lo que pasó con este hombre Rodrigo Bastidas. Luego, seguimos, aquí les puedo mostrar cómo era Rodrigo, que lo tengan en cuenta. Y ahora seguimos con Rodrigo Álvarez de Palomino. Entonces, en 1528 el gobernador de Santa Marta, don Rodrigo Álvarez Palomino, vio pasar por su ciudad un buque cargado de oro y distintos objetos que Pizarro enviaba desde Perú a España, entre ellos dos curiosos animales parecidos a ovejas, aunque más grandes y resistentes, unas llamas, y pensó que si se adelantaba a que el comercio de los animales de carga fuera concedido a Pizarro, él podría llegar a la sierra donde se criaban y utilizando el río Magdalena venderlos por toda Sudamérica. El gobernador pensaba que dicho río atravesaba todo el subcontinente, pasando por las espaldas de los Andes peruanos y llegando hasta el sur, hacia el río de la Plata, algo que obviamente no era cierto, pero el hombre preparó su expedición y partió subiendo el río Magdalena, donde murió a los pocos días ahogándose en él. Esto pudo ser la primera expedición seria de las tierras interiores de Colombia, cuando él intentó pues ganarle eso a Pizarro. Entonces él creía que podía atravesar todo y pues no lo logró y pues terminó hundiéndose en el río Magdalena. Listo. Álvarez Palomino también fue sustituido por García de Lerna, quien intentó el mismo enviado, o sea, la misma exploración, pero por el río Cauca y su afluente San Jorge, pero no consiguió mucho más y falleció también y fue sustituido por don Pedro Fernández, que fue nombrado teniente y gobernador de Santa Marta. Al licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada, joven andaluz, recién llegado a los principios de abril, y al que inmediatamente se le ordenó la partida de la jornada del río Grande Magdalena con el objetivo de explorar todos. Entonces a él se le ordenó que explorara todo el río Magdalena y que mirara realmente hasta dónde iba ese río, qué conexiones tenía, porque pues se habían perdido vidas de los otros
de las otras personas intentando hacer la expedición por el río. Luego sigue la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada en 1535. El 5 de abril de 1535 partieron de Santa Marta 600 infantes y 70 caballeros, con una flotilla de 3 bergantines y una fusta para ascender al río. Se fueron por todo el borde de la Sierra Nevada y llegaron a Valledupar, pasando por Chiriguana, Tamalemenque, Zampayoni, Barranca Bermeja, habiendo logrado avanzar unos 900 kilómetros río arriba, pero llegaron a un punto en el que no se podía seguir avanzando. Aún no habían logrado ninguno de los objetivos, que era encontrar oro o descubrir una ruta que les llevara desde Santa Marta por los Andes. Pero se le ocurrió algo inesperado al señor. Quesada ordenó a los capitanes San Juan Martín y Antonio Nebrija que navegase unas 25 leguas, es una unidad, del río Opión por el Magdalena para ver si definitivamente no se podía continuar. Pues bien, ascendieron dicho río y Opón se encontró con indios que usaban una sal distinta a la costeña caribeña y les preguntaron que de dónde la obtenían y les dijeron que río arriba estaban las minas de sal que pertenecían a un gran pueblo y a un gran señor. Eran los chipchas. Así se descubrieron esas minas y bueno, ya saben que en ese tiempo hubo mucha despropiación, o sea, les quitaron las minas y pues intentaron explotar esas cosas. Listo, vamos a seguir con otro hecho importante. Bueno, miremos acá el, la estatua que le hicieron al señor Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá, ¿listo? Y ahora vamos con la fundación de Bogotá. Cambiaron el rumbo cuando estaban haciendo esa expedición y se dirigieron a la siguiente sierra ascendiente al cursón del río Opón. Según la ruta de sal les llevaría a las riquezas, pasaron por Guachetá, en donde encontraron esmeraldas, y luego por Lenguaseque, Cuncunuba, Suseca, penetrando, entrándose más en el río de los panes del sal, el Nemocón, el Tausa y Zipaquirá, continuando hasta Cajicá y Chía, en donde ascendieron hasta Suba. Suba en ese tiempo no era un barrio como se conoce ahora, o una localidad como se conoce ahora, sino era un pequeño pueblo en donde descubrieron el Valle de los Alcázares, perdón, llamado así por ese cronista Aguado, en el que describía la zona como ocupada por unos edificios que al verlos de lejos parecían suntuosos y de gran majestad, o sea, muy importantes y muy bonitos. Era el 21 de abril de 1537. Allí, Jiménez de Quesada ordenó a sus capitanes Céspedes y San Martín explorar los alrededores para ver qué había y no encontraron nada interesante, solo tributos bastante pobres, que incluso tenían problemas para alimentarse. Tribus, perdón. Entonces encontraron algunas tribus que no tenían muchos recursos y que estaban mal. No encontraron así nada interesante. Realmente ellos lo que estaban buscando era oro y cosas que se pudieran sacar del continente. Continuaron explorando hacia el norte y se encontraron con distintos pueblos nativos, venciéndolos siempre y tratando de averiguar dónde se encontraban las riquezas de los chipchas, pero nada obtuvieron. Viendo que no había nada más que hacer, procedieron al reparto de pocas riquezas obtenidas y fundaron el 6 de agosto de 1538 la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Entonces, como al ver que no podían mirar por otros lados a ver dónde encontraban oro, o riquezas, o sal, o minas, o carbón, entonces no avanzaron más, sino dijeron, bueno, vamos a quedarnos acá y vamos a fundar una ciudad y vamos a hacer acá crecer esta población. Luego, Sebastián de Belalcázar llega desde el sur. Entonces, a la vez que Gonzalo Jiménez de Quesada recorría la zona desde el norte, desde el sur hacia otras expediciones enviadas por Sebastián de Belalcázar, una vez finalizada la conquista del reino de Quito en Ecuador, que ya habían conquistado Ecuador, tras la victoria sobre los últimos ejércitos quiteños, una de las caciques capturados por los hombres de Belalcázar fue Taconango,
que había llegado para apoyar a los quiteños desde las tierras más al norte, es decir, desde la actual Colombia. Una parte de esos indígenas estaban apoyando allá abajo en Ecuador, pues a la conquista de los españoles, estaban apoyando a los indígenas, ¿no? Para que no los conquistaran los españoles. Entonces, y les habló de las muchas riquezas que habían en esa tierra y de otras muchas grandezas. Este fue el principal detonante para la inmediata organización de nuevas expediciones en Colombia, además de que en estos momentos en la zona de Quito había una gran excedente de conquistadores llegados por Pedro de Álvaro, Diego Almagro. Entonces, estaba mucha gente intentando conquistar Ecuador, entonces pues prefirieron volver a examinar Colombia y mirar qué podían sacar. Entonces Belalcázar envía a los principios de 1535 una expedición al mando del capitán Pedro Tapia y a explorar esos territorios hacia el norte, llegando hasta el río Grande de Quillacinga, y volvió con informes muy positivos sobre las posibles riquezas y nuevos datos sobre el Dorado, que empezaba ya a ser una magnífica leyenda entre los conquistadores. ¿Recuerdan una leyenda del Dorado? Que habían muchas riquezas escondidas por acá en Colombia, mucho oro. Para confirmar esos datos y realizar incursiones más profundas, envió la expedición al mando del capitán Pedro Añasco, con 40 caballos y 40 infantes para explorar tierras quillincianas y hasta el valle de Autures, en donde se fundó la ciudad de San Juan de Pasto. Recorrieron una amplia zona sin tener ningún problema con los nativos, al cruzar zonas más densas pobladas como la ribera del río Patía. El 1 de noviembre de 1536 llegaron al pueblo Dubén o Popayán actualmente, y después pasaron por el río Cauca al Señorito de Cali, en donde continuaron guerreando con los nativos, los cuales tuvieron una gran cantidad de bajas por prácticamente ninguno de los españoles. En ese tiempo, pues digamos que los indígenas no tuvieron mucha suerte con los españoles, así que fueron desapareciendo. Ya ambos ejércitos juntos continuaron explorando el río Cauca en busca de una salida al mar para poseer un ancón o puerto de salida para la gobernación de Belalcázar, pensando seguir en la zona. Fracasaron en encontrar esa salida al mar y finalmente el 25 de julio de 1536 fundaron oficialmente la ciudad de Santiago de Cali. Fue nombrado el alcalde Pedro de Ayala y como regidor Antón Redondo. Listo. Vemos aquí la estatua que está en Cali del señor Sebastián de Belalcázar. Y ahora vamos con la fundación de Popayán. Tras todas estas expediciones de Belalcázar, las que se hicieron para explorar y bueno, decidió regresar al sur y de paso fundó la ciudad de Popayán el 13 de enero de 1537, nombrado el alcalde Juan de Ampudia o Francisco García de Tovar. Se eligieron regidores y se señalaron los solares para ser repartidos y poblados. Entonces ellos se repartieron los territorios, bueno, y empezaron a fundar las ciudades y a poblarlas, a hacerlas crecer. Belalcázar regresó a Quito para informar a Pizarro de todos sus hallazgos y fundación de ciudades con el objetivo de tranquilizarle, ya que él veía con un ya que le veía como un posible rival, y para dejarlo claro que el fundador de esa ciudad tenía derechos como gobernador de esas tierras. Entonces, como el otro estaba en Quito, en Ecuador, pues él empezó a fundar sus ciudades en Colombia para hacer pues digamos, su conquista en este lugar y no seguir peleando territorios en otros lados. Más tarde, al mismo Belalcázar organizó una expedición definitiva que durante 4 meses y en direcciones de norte atravesó bosques oscuros y altos acantilados, sierras nevadas y ciénagas, páramos inaccesibles, para finalmente llegar al nacimiento del Río Grande o el Río Magdalena, como se le llama ahora, llegando a las llanuras del Neiva, un rico y tranquilo lugar en el que la expedición por fin pudo descansar. Allí estuvieron unos días y decidieron continuar con la región de Cundinamarca. Se desviaron por el río Pion y treparon hasta el altiplano, llegando a los valles de Alcázares y la comarca de los Chicchas y Muiscas. Listo, niños. Finalmente, en el encuentro entre Belalcázar y Jiménez de Quesada en Bogotá. Allí recibieron noticias de que otros extranjeros andaban en la zona, levantando grandes dudas sobre quiénes serían
y qué harían por allí. En Perú en esos momentos habían duros enfrentamientos entre los partidos de Pizarro y el de Almagro y podrían ser proscritos peligrosos. A los pocos días se introdujeron en el primer encuentro entre dos expediciones con el origen distinto, el de Benalcázar que venía del sur y el de Jiménez que venía del norte. Que venía del- Se reunieron ya recién fundada Nuestra Señora de la Esperanza y el 6 de agosto de 1538 se realizaron los trámites de legalización y la fundación legítima. Aprovechando este encuentro fundaron la ciudad llamándola Santa Fe de Bogotá, o lo que ya les había contado, realizando todos los trámites legales y burocráticos para poder oficialmente fundarla, ¿listo? Fue un encuentro cordial en el que, como ninguno de los dos tenía muy claro qué derechos y privilegios tenía sobre el otro, decidieron llegar a un acuerdo en el que dejaban todo para que lo decidiese una instancia superior del reino castellano. A los pocos días llegó a la otra expedición que contaba con la zona de Nicolás de Federman, que había partido de la ciudad de Coro. Bueno, la actividad de ustedes. El primer punto, definir el periodo de la conquista en Colombia y realizar un dibujo. El segundo punto, se van a centrar en estos personajes. ¿Quién fue y qué hizo durante la conquista? Cristóbal Colón, Rodrigo de Bastidas, Rodrigo Álvarez Palomino, cómo fue la expedición de González Jiménez de Quesada en ese año, cómo y cuándo fue fundada Santa Fe de Bogotá, quién fue y qué hizo durante la conquista Sebastián de Belalcázar. Entonces van a hacer estos punticos, ya saben que les desarrollan el cuaderno, copian la pregunta y copian la respuesta, ¿listo? Chao niños.